Hermanos, necesitamos levantar una generación de alto nivel. ¿Y por qué una generación de alto nivel? Y mire que le puse el complemento a la oración: gente del tercer día. Y estoy hablando esa generación profética de alto nivel que se mueve con el poder de la resurrección. Hoy en día la iglesia posmoderna, fíjese que antes, cuando vimos la historia de la iglesia, hablaba de la iglesia moderna, pero hoy estamos en un tiempo de posmodernidad. En ese tiempo de posmodernidad, del ciudadano de a pie, de cualquier nivel, de cualquier estatus, de cualquier posición, han exacerbado, le han dado demasiado lugar al egoísmo. Es una sociedad que está centrada en el poder de la voluntad humana. Y ese tipo de actitudes conductales casi se pudiesen referir a los comportamientos demonizados del segundo cielo. Porque es tan difícil poder gobernar una actitud carnal, una actitud que desea hacer lo que quiere, una persona que no quiere sujetarse. Pablo decía en Romanos 7 que la gente voluptuosa que camina bajo sus propias intenciones, planes y proyectos de vida fuera del tercer cielo son ingobernables. Y es imposible que alguien que camina con el egoísmo marcado puede oír, caminar o disfrutar de la unción o de la vida de Dios. ¿Cuántos quieren disfrutar de la vida de Dios? Y hoy, en esta sociedad altamente humanizada, donde se le ha dado lugar a la filosofía del humanismo, centrada en el poder del hombre, el hombre decide por su vida, no pueden levantarse ministros motivacionales. Es imposible sacar a alguien del egoísmo, de la carnalidad y de la intención humana si usted no llega con una palabra de sacudimiento y de unción. Para este año, Dios me dio una palabra profética con 3 palabras medulares, y que a lo largo del año estas 3 palabras o estas 3 aristas proféticas se han ido cumpliendo. El Twitter, las redes han ido mostrando ese avance de la palabra profética que fue Transformación 2024. Y 3 palabras proféticas sostienen esta palabra: 1, tiempo de cambio; 2, tiempo de sacudimiento; y 3, tiempo de transición. Y en el Congreso, que por cierto estaba Conrado y Erika, me quedó un valor agregado sobre la necesidad del quebrantamiento del hombre, y que aquellos ministros que van a ser posicionados y van a tener una incidencia para incidir al cambio, y fíjese la expresión que estoy utilizando: ministros que van a incidir, que van a propiciar, que van a contribuir al cambio hacia la transformación. Deben ser ministros que han sido procesados. Deben ser ministros que han sido sacudidos. Ningún ministerio que se respete puede subir a un nivel de gloria si primero su vida no ha sido sacudida, hermano. Digan: mi vida tiene que ser sacudida. Y un ministro de Dios en Kansas, Missouri, decía: muchos se enamoran del llamamiento, pero rechazan el proceso. Y si no hay proceso, si no hay sacudimiento, no me adecuaré o no me ajustaré a los nuevos niveles de unción y la nueva temporada de gloria que Dios me dará en mi vida. Aleluya. Entonces, estamos apuntándonos para que Dios levante una generación de ministerios del más alto nivel, adecuados a los tiempos. Ministros que han sido colocados en el crisol
a altas temperaturas, a 2000 grados Kelvin, que es el nivel de medida de calor más grande, como dice la química, y que esa temperatura tiene que ver con el proceso. Si no hay proceso en la vida, no habrá un ministerio de fuego. Y quiero decirles que esto no lo saqué de un libro, copy y pega, lo estoy expresando simplemente por decir una fracción bonita. Mi vida ha sido procesada, mi vida ha sido sacudida. El ministro del 1999 hacia atrás no fue el ministro de 1999 hacia adelante. Me llamó mi amigo Marcelino Sojo, que fue representante del ministerio de Yávil en Venezuela. Somos grandes amigos. Y estaba dando una conferencia en 7 horas en su presencia. Le dije, estoy aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Estoy en el auditorio. ¿Cómo va a ser? Vente para acá. Pero él estaba allá con los predicadores. No, quédate tranquilo. Y luego él me llamó. Y yo le voy a decir esto: no me vayan a evaluar como alguien que quiere sobredimensionar o sobreestimar su autoestima. Y yo le decía al pastor que yo no soy el tipo de hombre que me gusta estarme vendiendo, ni me gusta ofreciendo. Tampoco me vendo barato, pero tampoco me vendo caro. Y Sojo me dijo, Roberto, yo quiero que tú te defines a quién tú eres. Digo, ay muchacho, qué problema me has metido. Y él me dijo algo que se lo digo bajo espíritu de confesión, que me hizo temblar mi vida, porque él prácticamente me dijo, autodefínete. Y digo, ay mamá, ¿cómo me defino yo? Me dijo, ¿en qué Dios te usa? Y yo, con mucho respeto a mí mismo, por el peligro que todos tenemos de sobreestimarnos, hermano. Qué peligro con aquellos que se sobreestiman. Qué peligro con aquellos que se creen más que otros. Aquellos que Dios los empieza a usar y se le inflama el ego. Que se olvidan de quién los llamó. Que se olvidan de que la fuente de nosotros no viene dentro, sino de arriba, de Él, de su unción, de su presencia, de su fuego. ¿Cuántos dicen amén? Y comencé a contarle a Marcelino las cosas que me han ocurrido a mí, siendo yo un ingeniero, como siempre les digo, hermano. Mi mente es una mente de matemática y de física. No puede ser posible que un hombre que nació de la física, porque todo ingeniero civil es físico, se mueve con la física. Y Juan, que es constructor, saben que todos estos diseños se mueven por diseño de física. Y he visto la gloria de Dios en mi vida. He visto milagros poderosos en mi vida. Y comenzaba a contarle a Marcelino lo que vi en Rosario, lo que vi en Corrientes, Argentina, lo que vi en Bethesda, en Venezuela, lo que he visto en Paraguay. Cosas poderosas, hermano, donde aparecen dientes, aparecen órganos que fueron sacados, cáncer metastásico a través del sistema linfático, que ya van cáncer en grado 4, que ya se espera la muerte cercana. Wow, en un momento, por una oración de intercesión poderosa, la vida de la persona es rescatada y el nombre de Cristo es manifestado. Y Marcelino me decía, Roberto, cuando tú comenzaste a contarme, pude ver lo genuino y de lo auténtico de lo que tú me decías. Porque Dios me ha dado la habilidad para poder discernir dónde está la verdad. Y el Señor me mostró que cuando tú me hablabas eso, en ti había una verdad que fluía de tus labios. Y él luego me llama y me dice, cuando me estabas hablando, tuve una visión contigo. Esto es un hombre serio, hermano. Esto no es un muchacho. Marcelino ya debe tener 60 años. El hijo tiene 37 años, me decía. Es un hombre que se está moviendo a nivel mundial en todos los países. Ojalá algún día lo puedan tener. Un hombre tremendo, hermano, que contribuye al crecimiento. Son esos apóstoles que
preparados, especializados para empoderar a la iglesia en el crecimiento permanente y continuo. Ese es el perfil del ministerio de Marcelino Sojo. Y él me decía: tuve una visión contigo. Y él dice, y hablando por teléfono, él allá en North Carolina, yo aquí en Branson, Missouri, él dice: tuve una visión y vi sobre tu cabeza una luz, sobre mi pelona vi una luz. No se burlen, porque calvo sube calvo. Y dice, y el Señor le dijo, el Espíritu Santo le habló, le dijo: dile a él que lo que yo le ordené que hiciera, debe hacerlo, porque no ha hecho lo que yo le dije. Y Sojo no sabía. Me dijo: dile a él que tiene que escribir 3 libros. Y yo: wow, Marcelino, ¿cómo supiste tú? El Espíritu Santo. Pero estos 3 libros que Dios me va a dar no son producto de entrar por internet, copiar y pegar. Son libros que van a estar impregnados, la textura de esos libros van a estar impregnados por todo un proceso, un sacudimiento que no ha hecho que mi vida se vuelva histérica o neurótica, sino que ha hecho que mi vida entienda que tengo que estar pegado a Él, dependiendo de Él, viviendo de Él, humilde a Él, hablando con Él. ¿Cuántos dicen aleluya? Y quiero exaltar esta expresión: el peligro de la soberbia y de la altivez en el ministerio de hoy. El peligro de convertir el púlpito santo, el magisterio de la iglesia, en un mercantilismo religioso que ha sacrificado los más altos niveles del llamado y el propósito para convertir el púlpito en mis fines consiguientes. Es algo que realmente preocupa, porque la base de la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita ministros del más alto nivel. Digan: ministros del más alto nivel. En este púlpito santo de esta iglesia, que quiero darles una palabra de afirmación. Viendo, yo soy un hombre muy analítico porque soy melancólico, y haciendo un análisis de la iglesia, el Shaddai está cambiando, hermano. Digan: esta iglesia está cambiando. Y yo soy, denle un buen aplauso al Señor, denle un grito de júbilo al Señor. Y yo soy muy buen catador de la unción. Yo soy muy buen catador. ¿Saben lo que dicen los españoles? ¿Cuál es el catador? Mueve, saborea el vino. Y estoy mirando cómo la unción se está posicionando. Hoy tuve una experiencia con el pastor Conrado. Denle un aplauso al Señor. Denle un grito de júbilo al Señor. Denle la bienvenida al Espíritu Santo en la iglesia, el Shaddai. Grito de júbilo. Querida iglesia, el Shaddai, quiero decirle que estos 3 libros que voy a empezar a escribir, cuando terminé mi primer doctorado, iba a hacer una tesis doctoral que me gustó, porque me preocupa lo que está pasando con los pastores que se están suicidando. Cuando en la época de mi abuela y mis abuelos, hablar de que un pastor se suicidara era un pecado capital. Y yo dije: ¿qué está pasando con el cuerpo de los pastores que en muchos lugares de América y del mundo se están suicidando? Y quería escribir una tesis doctoral que decía: conducta psicopatológica de depresión en los ministerios del Señor. Y esto lo traigo a colación porque estos 3 libros que el Señor ya me confirmó a través del apóstol Marcelino Sojo, no termina la historia del proceso, hermano. Y en este momento yo estoy pasando por un proceso en mi vida. Y tal vez ven al hombre de Dios ungido, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo habla, el paralítico se levanta, el cáncer se va. Cáncer en diferentes formas.
de mama, de páncreas, de estómago, linfático, cáncer de todo tipo. Pero mi vida está siendo procesada. Cuando yo venía a este púlpito hoy, yo venía temblando para subir a este púlpito. Mi vida está siendo procesada, hermano. Mi vida está siendo sacudida. La palabra transformación 2024 tiene para mí una realidad. Me están sacudiendo mi vida. Quisiera decirles que qué lindo tener un ministerio de unción y que todo sea tan fácil. Tener un ministerio de unción que cuando tú llegues la gente te diga: pastor, se acuerda de mí, tenía un cáncer terminal, usted oró por mí cuando fue al oncólogo, los indicadores tumorales descendieron, estaba en el sistema linfático y he sido sanado. Pero eso implica un proceso, un sacudimiento, que en el oro tienen que limpiarse las impurezas. ¿Cuántos dicen aleluya? Y sin contar mis intimidades y mis privacidades, porque el ministro es llamado a caminar una milla delante del cuerpo de Cristo, y allá entre Dios y su presencia usted expresar todas las cuitas y vicisitudes, dolores, incapacidades, inhabilidades que usted siente, aún la presión de tu propia colegiatura ministerial atacándote por la envidia. Y hoy el pastor Conrado salió de su cuarto y me regañaron: tiene que vestirte temprano mañana. Y casi me levanté a las 5 de la mañana y me afecté y todo, porque dije: para que el pastor no me vaya a regañar. Y cuando yo bajo, él andaba en chancla, en camisita, y todavía no se había vestido. Ya le gané, le dije. Pero cuando entra, el hombre se me queda viendo y comenzó a hablar. Yo nunca había visto al pastor Conrado así. Pastor Conrado y pastora Marta están transicionando. Y eso significa que hay vientos de cambio para la iglesia, porque el ministerio está siendo reseteado. El ministerio está comenzando de nuevo. El ministerio de Marta y Conrado está siendo cambiado. Hay un aire de cambio, hay un aire de movimiento, hay un aire poderoso de revival en la iglesia. Denle un grito de júbilo. Y yo bajé del primer piso con todo el sacudimiento que cargo en este momento, hermano, que solo Dios lo sabe. Uno ora por la gente. En Barranquilla, el año pasado, saliendo de aquí, tuve un culto único. Llevaron un hombre sordo mudo de 55 años. No hice una oración histérica, prácticamente de Kung Fu. ¡Ah! Calladita hice la oración. Le puse los dedos sobre, porque mi estilo no es gritón, hermano. Yo no soy, yo cuando grito, pero no soy ese. Mi estilo no, yo no soy gritón. Y le puse los dedos, y en 300,000 kilómetros, en un segundo de Dios, el tipo oyó y habló sordomudo de nacimiento. Y en Bethesda, oré por 3 semanas con una terapia de unción, con un señor con cáncer en el sigmoide, en la parte final del ano, que fue operado cometiendo una mala praxis médica, porque dentro del intestino no se puede operar, porque la humedad del intestino impide que eso se seque. Tenía que hacer quimio y radio. Hubo una mala praxis médica. Y resulta que este cáncer por el sistema linfático se regó y estaba metastásico. Los que sabemos medicina sabemos que ya fase final. Hermano, en 3 semanas con una terapia de unción e impartición, cuando le hicieron los indicadores tumorales, quedó sano. Y hoy
Los médicos anuncian que tienes una infección, pero que el cáncer fue erradicado y todo su sistema linfático limpio. Ya no hay células cancerígenas. ¿Cuántos dicen amén? Pero estoy pasando un sacudimiento en un pueblo, en un condado de Venezuela, a media hora, por problemas que explotan en una montaña la roca caliza para producir cemento. Está generando problemas genéticos en la gente y están naciendo sin lóbulo en el oído y sin conducto auditivo. Y ahí vi milagros donde, tapado el conducto auditivo, comenzaron a ir y Dios les creó el tímpano adentro. En un pueblo de Colombia hubo una invasión evangelística de varios evangelistas de América, y me llamaron y fui a ese pueblito con calzada de tierra, y 2 niños que fueron operados haciéndole un implante coclear en el oído interno, perdieron la operación, pero cayó la unción y escucharon. Pero mi vida está siendo sacudida. Mi vida está siendo, yo quiero ¿cómo se llama? Exaltar, subrayar es la palabra correcta. Subrayar, resaltar. Y que esto le quede, que si todo el verborreo que voy a hablar hoy le va a quedar, se lo estoy poniendo en su mente, le va a quedar eso, es interesante. Para yo subir al próximo nivel, en la bendición integral de Dios, no solamente la bendición ministerial, no solamente la bendición financiera, la bendición integral de Dios, yo tengo que ser procesado. Digan conmigo, tengo que ser procesado. Diga, tengo que ser sacudido. Diga, mi zona de confort tiene que ser sacudida. Y cuando el pastor Conrado bajó, se paró al frente de mí y comenzó a hablar en lengua, hermano. Y yo nunca había visto al pastor así. Él dice que una vez interpreté lengua ahí en la sala de su casa, y dice que reprendimos unos toros de Bazán, no me acuerdo. Pero ahorita el hombre está cambiando, hermano. El Conrado de hace años no es el Conrado de ahorita. Tenemos un Conrado que se va a adecuar a los nuevos requerimientos de Revival Church, El Shaddai. ¿Cuántos lo creen? Tenemos muchachos que están siendo reseteados. Abraham ha sido reseteado. Y cuando oigo las buenas noticias que Abraham ha sido movido a un nivel profético. Erika me decía que cuando estuvo ahora en el evento con Juan Carlos Harrigan, hubo una impartición en ella. El pastor oró por ella y le quedó un aroma. Me dijo, pastor, ¿usted sintió el aroma? Él oró también por mí, pero yo no sentí el aroma. Pero es una impartición especial sobre la familia Sánchez. Y ella dice que la golpeó un calor a Conradito, y a ella la golpeó un calor. ¿Por qué? Porque hay una orden divina que el Shaddai está siendo reseteada y que va a un nuevo tiempo. ¿Cuántos lo creen? Y cuando Conrado comenzó a hablar diversos géneros de lengua, cuando terminamos, él dice, yo nunca había hablado estas lenguas. Y abajo en la sala había una unción que el hombre me hizo llorar, hermano. El profeta Jeremías comenzó a llorar. Y comencé a interpretar las lenguas, y las lenguas que interpretaba se concatenaban o se relacionaban con mi actual tiempo de sacudimiento en mi vida. Y yo necesitaba esa impartición. Denle un grito de júbilo a Cristo. Y cuando él estaba hablando, vi una visión en mi espíritu. Y el Espíritu Santo se la describió por el lenguaje profético. Y yo vi que el Señor me empezó. Yo vi el mar, y era un mar no con aguas encrespadas. Es allí donde tú y yo tengo que estar, porque el estrés, las presiones, muchas veces
las acometidas del ministerio, aún las propias acometidas, es decir, las presiones, aún del segundo cielo, hermano, porque estamos siendo escaneados por el segundo cielo. El segundo cielo me está escaneando y está trayendo presiones, y eso produce un agotamiento en mi vida, en tu cuerpo, en tu ser, en tu alma, porque eso produce guerra espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el Señor me mostraba un mar, hermano, o un lago, no sé, yo creo que era un lago, hermano. Y el Señor me decía por las lenguas proféticas del pastor Conrado, me dijo el Señor, quiero que camines, y podía ver mi barcaza, mi barquito, mi lanchita, tan frágil. No tenía tanto de eslora ni tanto de una barquita tan pequeña. Y el Señor decía, mi mano profética, mi vida profética. Y el Señor me decía, al centro del lago, donde hay aguas profundas, y ahí en esa agua de reposo se te dirá lo que vas a hacer. Te voy a sorprender, ahí te voy a hablar, ahí te voy a impartir. Dale un grito de júbilo. Y aunque esta no es una convención de pastores, yo quiero inferir este conocimiento pastoral al creyente. Usted no esté creyendo que si usted no tiene un manto del ministerio de los 5, de apóstoles, de profeta, de evangelista, de pastor o de maestro, usted no va a ser procesado. Lo lamento. Yo quisiera en mi humanidad pararme al frente de ti y profetizarte super economía, y profetizarte carro, y profetizar, hacer todo un show de la prosperidad. Pero no, querido, escucha, para que tú puedas seguir subiendo en tu ámbito, en tu zona de confort, en tu particularidad, sea un ministro, sea un maestro, sea un miembro de iglesia, sea un creyente, un discípulo que empieza a ser reeducado para ser promovido a nuevos niveles, usted tiene que ser sacudido. Porque sin sacudimiento no hay gloria, sin proceso no hay gloria, sin proceso no hay crecimiento, sin proceso no hay nuevos avances. Diga, yo tengo que ser procesado. Para ir al próximo nivel, yo tengo que ser procesado. Para que se active algo especial en mi vida, yo tengo que ser procesado. Hijo querido, deja de ser un imberbe, deja de ser un párvulo, deja de ser un primario, deja de ser un intermedio, deja de ser un adolescente. Actúa como un adulto y comienza a aprovechar el proceso que tienes, porque se te anuncia que cosas interesantes, poderosas en el tiempo profético, Dios dará a tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando yo hago un análisis exegético del texto, Jeremías 3:15, encuentro un lenguaje alegórico, un antropomorfismo, porque Dios no tiene corazón. Es una figura literaria que utiliza el Espíritu Santo para hablar con respecto a Dios, porque Dios no tiene corazón. Pero dice, daré ministro según el corazón de Dios, aplicando cosas humanas a Dios. ¿Y quiénes son los ministros según el corazón de Dios? Los ministros que entran en su presencia. Predicaba en Bethesda un mensaje sobre el Salmo 91 y tuve un análisis del texto diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí hay una dinamita, hay una revelación profunda. Para que la sombra del Omnipotente, la nube, te conduzca de día y de noche, tú tienes que pernotar en la presencia de Dios. Y los ministros del tercer día
Tienen que ser ministros que permanecen en su presencia, que entran en su presencia, que oyen los códigos proféticos, que lo escuchan, que no son mensajes recibidos simplemente de cantidad de libros que tú lees, que tenemos que estudiar, que tenemos que prepararnos, que tenemos que cada día estudiar la Biblia, pero es allá, según el corazón de Dios. El pastor que entra en la intimidad con Dios, el pastor que escucha la voz de Dios, el pastor que se deja usar, el pastor o el ministro que su vida es un instrumento para pastorear, que no pastoreen sus propias fuerzas. Ministros que le van a llevar al cuerpo de Cristo revelación, digan conmigo revelación, alimento espiritual. Y esto es lo que espera de ministros de la hora. Que cuando entremos al púlpito, yo me acuerdo hace años prediqué una actividad en una iglesia de Satirio dos Santos en Cúcuta, y a mí me impactó estando en el púlpito, en medio de la multitud, una mujer se me hizo grande y el Señor me dijo: usted no me, yo no sé ni cómo yo hago eso, porque no es de mi intelecto, de mi racionalidad o de mi inteligencia. Pude ubicar en la cuarta silla, en el extremo del pasillo, una mujer con el seno izquierdo en la base de la mama, cantidades de tumores. Y yo le dije: hay una mujer en la cuarta silla, en la nave izquierda, que tiene esto y esto y esto. Y la mujer pasó llorando. Y cuando la mujer pasó llorando y le ministramos, que le evaluaron el seno y se lo escanearon, todos los nódulos de su seno izquierdo fueron sanos. Aleluya. Ministros que permanezcan en su presencia, que puedan conocer las profundidades, que alimenten al pueblo, que le den pan al pueblo, que el pueblo coma. Ustedes no vienen al Shaddai, a la misa con el Padre Conrado, ni con Sor Marta. Venimos a una iglesia de revival, de avivamiento, a comer, a recibir, a alimentarnos. ¿Cuántos vinieron a alimentarse? Amados, le voy a dar un consejo. Pastor de 45 años, usted cuando venga a la iglesia, usted no venga: voy a la iglesia hoy, ya sonaron las campanas, me voy para la iglesia. Y se siente en esa silla ahí, ni siquiera ni a la expectativa. Porque hay una dialéctica, hay una diferencia entre expectativa y expectante. Creo que lo expliqué una vez aquí. El que está expectante viene a la iglesia, al Shaddai, y se sienta ahí. ¿Qué me irá a dar Dios hoy? 20 de octubre del 2024. Pero si usted viene y se sienta en la silla inapetente para que lo vea el magisterio de la iglesia, los ministros de la iglesia, y usted como llegó, se fue. ¿Y sabe por qué? Porque cuando yo llego a la silla de la iglesia y yo no vengo con una actitud, ¿qué va a pasar? Que la unción va a llegar, va a haber un muro y va a tocar al que está atrás. Y creo que en algunos de mis sermones que he predicado aquí les he dicho que mucha gente se va como llegó porque no viene con una actitud de ser ministrado, hermano. Yo le voy a dar un consejo pastoral. Cuando usted venga con una actitud: hoy Dios me va a hablar, hoy me voy a alimentar, hoy voy a recibir algo poderoso de Dios, una palabra que me va a sacudir, lo que estoy esperando me va a ser dado, la palabra que necesito para el diario vivir de la semana la voy a recibir hoy, porque Dios me quiere tocar y yo me dejo que Él me toque. ¿Cuántos dicen amén? Usted no venga: ¿para dónde voy? Voy para la iglesia. Y me siento ahí esperando que termine el culto y el Padre Conrado dé la bendición sacerdotal.
¿quiénes son los ministros según el corazón de Dios? Los ministros que entran en agua profunda, que le dan protección a la oveja, hermano. Porque hay ministerios que están tan desenfocados que una intercesora profética le da más cobertura a él que él a la iglesia. ¿Por qué? Perdió, hace tiempo que perdió, ya no vive, ya no tiene lo nuevo, lo grande, la unción, la vida de Dios que hace que un ministro sea del tercer día. Un ministro del tercer día es un ministro que vive en el poder de la resurrección. Hechos 10:24. 10:24, ¿sí? ¿Sí? Ese es el texto, a ver si lo recuerdo. Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Y cuál era la característica de Cristo? El Hijo de Dios, haciendo sanidades, milagros, prodigios y liberación. Esto no tiene que ver con organizaciones, ni tiene que ver con estilos ministeriales. Tiene que ver con un hombre y una mujer de Dios que decidió pernoctar en su presencia, y que de ahí, ¿qué le va a dar al pueblo? Papito, le va a dar gloria. ¿Usted qué vino a buscar hoy? ¿Oratoria de un pastor de 45 años? ¿Academia de un ministro de Dios? No, usted vino a oír la voz profética de Dios, el rema de Dios, la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese ministerio es el que hoy estamos invocando. Y cuando Dios ahorita me decía, tienes que escribir 3 libros, imagínate, escribir 3 libros, hermano, eso no es fácil, pero Dios me va a ayudar. Y no solamente escribir, porque yo estuve dando unas clínicas sobre intercesión, y la pastora me dijo, pastor, yo no sé nada de intercesión. Tenemos que levantar intercesores y proféticos, y tenemos que contribuir con la academia de la palabra a levantar ministerios de la más alta calidad, que salgan de la mala praxis ministerial, que salgan de los errores y de los desastres que cometen en un púlpito en detrimento o en contra del cuerpo de Cristo. Por eso hoy no soy profesor universitario para formar ingenieros civiles en hidráulica, en estructura y en vialidad, pero voy a formar ahora ministros del tercer día, hombres y mujeres de fuego, hombres y mujeres ungidos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hay alguien aquí que quiere ser formado por Dios. No hay algo más peligroso que un intercesor sin doctrina. No hay algo más peligroso que un guerrero que se vuelve místico. Es un peligro para una iglesia. Un intercesor que no es formado. Tiene que ser formado en vida devocional. Tiene que ser formado en la vida del ayuno. Tiene que ser formado en la vida de la santidad, lo que decía el varón. ¿Qué lo descalifica? La falta de fidelidad. ¿Cuál es la palabra que concatena, que se relaciona con un ministerio del tercer día? ¿Cuál? La fidelidad a su llamado y a su propósito. Y si hacemos un análisis de lo que es un llamado y un propósito, y cómo el Señor va utilizando como un abono todas las circunstancias de nuestra vida y las convierte para bien, hermano. Cómo Dios utilizó como un abono lo que le pasó a José, lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó a David, y fue abonado el proceso o la dificultad, porque todo lo que vivimos, lo que hemos sido llamados, contribuye a el propósito. Digan conmigo, cuando yo soy sacudido en mi vida, lo que vivo es para mi propósito. Entonces, cuando nosotros, gloria a Dios, vivimos en la presencia de Dios, somos gente que marcamos la diferencia. Y hoy estamos celebrando el Día del Pastor en esta iglesia. Y antes de dar una palabra de afirmación a la familia pastoral y hacer una oración como conviene, yo quiero extrapolar
o quiero aplicar, hacer una inferencia a su vida. No esté usted creyendo que esta es una palabra únicamente a la colegiatura ministerial de esta iglesia. Vuelvo, hermano, entienda, grábelo en su mente. Si usted sigue siendo un niño que no entiende el valor de los procesos, nunca usted va a trascender. Siempre va a ser un cristiano frágil, que cualquier tentación lo va a llevar al piso, y de nuevo usted va a comenzar el ciclo, y cuando venga a terminar el ciclo de nuevo, el cronos del hombre llegó a su final, porque el kairos se mantiene, pero a veces va avanzando y mi tiempo humano se va quedando atrás, y de nuevo tengo que ser procesado a la trayectoria del círculo para entonces, y con su propósito. Iglesia de Cristo, tienes que aprovechar cada situación, porque Dios tiene grandes bendiciones para tu familia, grandes bendiciones para ti, grandes bendiciones para tu empresa. Pero tienes que dejar que el proceso te sacuda y te adecue a nuevos tiempos de gloria. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto siente la presencia de Dios? Yo creo que le estoy hablando a alguien aquí que todo el tiempo es un imberbe, un párvulo, y todo el tiempo vive con una fragilidad y se pone neurótico o histérico cuando está pasando por un proceso, porque quieren que le carguen el proceso y que le carguen la cruz. Usted tiene que pasar por ese proceso porque lo necesita. Aleluya. ¿A cuánto Dios le está hablando? Póngase de pie. Aleluya.